Ahora. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver o vamos a desarrollar son el tema de oxidaciones biológicas y de bioenergética, que es la forma en la que el organismo obtiene energía. ¿Cómo obtenemos energía? ¿Cuáles son las expectativas de logro que tenemos con esta unidad en particular? Que ustedes conozcan los principios químicos y termodinámicos básicos, interpreten cómo la energía liberada en el transporte electrónico es empleada para producir ATP, principalmente en el proceso de fosforilación oxidativa, que es lo que vamos a ver en esta clase, reconocer las distintas etapas que conforman la cadena respiratoria y su importancia en el mantenimiento de la vida celular, favorecer en ustedes un trabajo intelectual independiente, como el que acaba de demostrar Eliseo y sus compañeras en la clase de proteínas, promover la elaboración de propuestas, que es lo que espero que venga de ustedes, y el desarrollo de actitudes de investigación. A ver si podemos lograr este último objetivo entre todos, sin necesidad de que sea coercitivo u obligatorio, pero la idea es que ustedes puedan elevar propuestas a partir de lo que aprenden y poder investigar un poquito en el tema y hacer alguna cuestión simple que refleje la aplicación práctica de la química biológica a la odontología. En relación a la bioenergética, podemos decir que en su sentido más amplio se llama bioenergética a la aplicación de la termodinámica en los sistemas biológicos. Esto incluye todas las transformaciones de energía que se van a producir en los seres vivos. En este sentido, los invito a ver más profundamente el capítulo 7 de termodinámica del libro de Blanco y recordar los temas de termodinámicas que se vieron en el curso de introducción a la química biológica. Ahora yo voy a hacer un breve repaso. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, abran el micrófono, no hay ningún problema. Si les resulta más cómodo escribir por el chat, el doctor Ponce puede leerlo y después me transmite las preguntas. ¿Qué elementos vamos a ver así muy simple de termodinámica y de cinética bioquímica? Vamos a empezar definiendo que la termodinámica es la rama de la física que estudia la energía y sus transformaciones. Y sus principios básicos, los principios termodinámicos, van a ser aplicados a los procesos biológicos que ocurran en nuestro organismo. La primera ley de la termodinámica, que es el principio de conservación de la energía, dice que todas las formas de energía son interconvertibles, es decir, energía lumínica en energía química en energía mecánica, energía química en energía o impulsos nerviosos. Pero hay que tener en cuenta además que la energía no se crea ni se destruye, puede interconvertirse en una forma o en la otra. Esa es la primera ley de la termodinámica que la vamos a aplicar en esta clase. En cuanto a la segunda ley de la termodinámica, es que la entropía del universo va en aumento, es decir, aumenta, cuando tomamos al universo a lo que rodea un sistema cerrado, podemos decir que el grado de desorden, que eso es lo que mide la entropía del universo, va o trata de ir en aumento. Es decir, que toda molécula va a tratar de buscar su estado de menor energía que generalmente coincide en muchos casos con un estado más desordenado. La energía es la capacidad para realizar trabajo, que eso es lo que nosotros vamos a ver vamos a ver en esta clase. Cómo transformamos la energía de nuestros alimentos o lo que ingerimos en trabajo útil. En ese sentido, dentro de los procesos biológicos, los tipos de energía que tenemos o que se transforman en trabajo pueden ser energía química, térmica, mecánica, eléctrica, como los impulsos nerviosos, y que, como vemos con las dobles flechas paralelas, todas estas energías son interconvertibles siguiendo la primera ley de la termodinámica. ¿Para qué nosotros necesitamos energía?
para el desarrollo y crecimiento de nuestro organismo, para la renovación de los tejidos, para poder mantener nuestra temperatura corporal, para la contracción muscular, la generación de impulsos eléctricos en el sistema nervioso y también para transportar sustancias en contra del gradiente de concentración a través de membranas. Estos son algunos de los ejemplos por los cuales nosotros necesitamos obtener energía y cómo usamos esa energía. Esto lo vienen viendo desde la primaria, existen, o desde la secundaria en química, existen organismos autótrofos, que es lo que vemos acá en la parte izquierda de la pantalla, y organismos heterótrofos. Los autótrofos toman la energía lumínica o la energía de la luz solar y a partir, como vemos acá, de moléculas pequeñas como dióxido de carbono y agua, utilizan esa energía para formar moléculas más complejas, que son los nutrientes que vamos a ingerir nosotros como organismos heterótrofos a través de la dieta y por acción, del oxígeno que ingresa o que llega a nuestras células a través de la sangre arterial, que es transportado desde los pulmones. Gracias al oxígeno, esos nutrientes van a ser oxidados finalmente a dióxido de carbono y agua. De la energía que se libera de la oxidación de los nutrientes, una parte va a ser utilizada, va a ser lo que denominamos energía útil y utilizada para realizar trabajo celular, y otra parte de esa energía se va a liberar para mantener la temperatura corporal en forma de calor. Cuando hablamos que en esta diapositiva que los nutrientes que se forman a partir de moléculas simples absorben energía del sol, decimos, ¿en dónde está la energía de los nutrientes? ¿Qué es la energía de los nutrientes? ¿Dónde está la energía de la glucosa, la energía de los ácidos grasos o de los lípidos en general que nosotros consumimos con la dieta? Lo que nosotros llamamos la energía de los nutrientes es lo que se considera energía química. Acá les muestro una molécula de glucosa, pero lo mismo puede aplicarse para una molécula, por ejemplo, de un ácido graso. La energía química de esta molécula en particular está contenida en el movimiento y la posición relativa de cada uno de los átomos que conforman la molécula, movimiento y posición de los átomos, reitero, en los enlaces químicos que se establecen entre los átomos y de las interacciones químicas entre los átomos o los grupos, entre los grupos químicos de la molécula. Es decir, las interacciones que hay entre estos grupos oxidrilos entre sí son los que van a determinar en conjunto todos estos aspectos la energía química contenida en un determinado nutriente. En este caso, la glucosa, y nosotros vamos a utilizar esa energía química de la glucosa para poder obtener energía nosotros y poder realizar nuestros trabajos celulares. En el caso de la bioenergética, esta diapositiva un poco representa lo que había estado hablando anteriormente, presenta un aspecto nuevo, que es que la energía que nosotros obtenemos de los alimentos la vamos a almacenar en distintos tipos de moléculas, pero la más abundante es el ATP, adenosina trifosfato. Esa es, digamos, la molécula o la moneda por la cual nosotros almacenamos o ahorramos energía. Las formas de energía, para mencionar algunas, vuelvo a repetir en esta parte lo de la energía lumínica y la formación de glucosa, las distintas formas de energía. Cuando hablamos de energía química, que nuestro cuerpo toma los nutrientes y utiliza esa energía para transformarlo en energía química, hablo de síntesis de nuevos compuestos celulares, síntesis de proteínas,
síntesis de hormonas, por ejemplo. Cuando hablamos de energía mecánica nos referimos a la contracción muscular. Cuando hablamos de energía eléctrica en nuestro cuerpo nos estamos refiriendo a la formación y transmisión de impulsos nerviosos. Cuando hablamos de energía electroquímica estamos hablando del transporte a través de membrana, de sustancias o de iones que se utilizan con gasto energético o acoplados a la bomba de sodio-potasio, que ya hemos visto que vamos a ver en adelante, perdón. Y cuando hablamos de energía térmica, es utilizar la energía de estos alimentos para mantener la temperatura corporal. Dentro de los seres vivos, como sistemas, somos nosotros, sistemas termodinámicos abiertos, nos encontramos en estado estacionario, no en equilibrio, en un estado estacionario, y una manera de mantener energía y aprovechar la energía es mantenernos precisamente alejados del equilibrio y disipamos energía en ese proceso. Acá vamos a ver dos grandes ejemplos que ahora los relato simplemente, pero que en el transcurso de la materia los vamos a ir abordando con mayor profundidad. Nosotros cuando tomamos las grandes moléculas, que pueden ser los nutrientes que mencionaba, como glucosa o ácidos grasos o algunos aminoácidos, por procesos que denominamos vías metabólicas, que denominamos catabolismo, esos compuestos van a ser degradados a moléculas más pequeñas y al degradar estos enlaces químicos se va a liberar energía y nuestro organismo va a aprovechar esa energía para sintetizar ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. ¿Qué es lo que también sucede en nuestro organismo? Que a partir de moléculas pequeñas, nosotros por procesos o vías que denominamos anabolismo, podemos sintetizar moléculas más complejas. En el anabolismo siempre se necesita suministrar energía para que estos enlaces se puedan formar. Entonces, el ATP es la molécula que va a unir el catabolismo con el anabolismo. El ATP que se forma por la energía liberada en los procesos catabólicos va a ser luego utilizada en los procesos anabólicos, pasando el ATP a formar parte de ADP más fósforo inorgánico con liberación de energía, como se ve en esta figura. Vamos a recordar, ya lo habíamos visto, ya lo había mostrado el doctor Ponce, pero vamos a recordar cómo estaba formado el ATP. Les reitero, no es la única molécula en el organismo que tiene la capacidad de almacenar energía, pero sí es la más importante desde el punto de vista cuantitativo. Como habíamos dicho, está formado por adenina, que es una base púrica, unida a la ribosa, y la ribosa está unida a 3 átomos de fosfato. La importancia de las uniones de alta energía entre fosfatos son las que yo les marco aquí con las flechas. La unión que se establece entre el primer y el segundo fosfato, al primero se lo llama gamma y al segundo se lo llama beta, es decir, el enlace entre alfa y beta, y el otro enlace de alta energía es entre beta y gamma. Estos enlaces entre fosfatos de alta energía se denominan enlaces fosfoanhidridos o enlaces ricos en energía. Cuando se hidroliza, en este caso, como vemos en la figura, el primer enlace entre el carbono gamma y beta, se va a producir ADP, adenosina difosfato, porque la molécula queda unida a 2 fosfatos, y se va a liberar fósforo inorgánico al medio y energía en una cantidad equivalente a 7,3 kilocalorías por mol de ATP degradado. Indudablemente, vuelvo a señalar esto aquí, porque la molécula de ADP todavía conserva un enlace de alta energía que puede liberar la misma energía de hidrólisis, de 7,3 kilocalorías por mol. Por eso en algunas reacciones vamos a ver
que el ATP pasa a ADP, y en otras reacciones vamos a ver que el ATP pasa a AMP, adenosina monofosfato, es decir, que se queda unida a solo un grupo fosfato, y se liberan los dos enlaces fosfoanhidrido de alta energía. Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos más adelante metabolismo. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista termodinámico es que en nuestro organismo existen reacciones endergónicas. ¿Qué es una reacción endergónica? Una reacción que para que pueda ocurrir necesita que se le suministre desde afuera energía. El caso de la fotosíntesis es un típico ejemplo, porque para que el dióxido de carbono y el agua se unan para formar glucosa, necesita que se le aplique energía, absorber energía. ¿Qué energía es la que absorbe? La del sol. Mientras que hay reacciones exergónicas, como por ejemplo en la oxidación de la glucosa, es decir, la transformación de glucosa en moléculas más pequeñas por acción del oxígeno, que también es algo que vamos a ver más adelante en detenimiento. Esa es una reacción exergónica que libera energía al medio. Entonces, endergónica es una reacción que necesita para ocurrir absorber energía del medio, mientras que una reacción exergónica es aquella que libera energía cuando esta reacción se produce. Vamos a ver dos ejemplos de reacciones exergónicas y de reacciones endergónicas, pero acá ya lo vamos a ver en forma de un gráfico. Y vamos a hablar sobre la variación de energía libre de Gibbs o delta G entre reactivos y productos. Este es un parámetro termodinámico y en base al número y al signo de este parámetro, nosotros podemos determinar con este valor de delta G si la reacción química que tenemos enfrente es una reacción exergónica o endergónica. ¿Cómo lo vemos gráficamente? En el eje de las Y está representada la energía. Y en el eje de las X se representa el tiempo de reacción. Entonces vamos a ver en gráficos cómo es una reacción exergónica. En una reacción exergónica, los reactivos tienen un nivel de energía interna, un contenido de energía interna mayor que los productos que forman, luego de transcurrida la reacción. Si ustedes ven, la energía que se mide acá en el eje de las Y, de los productos es menor que la de los reactantes. Entonces, cuando sucede esta reacción, la reacción se denomina exergónica y la energía que se libera al medio es esta energía. La diferencia entre la energía de los productos menos la energía de los reactantes, y es lo que denominamos delta G. En la situación de una reacción química endergónica, tenemos nuevamente en el eje de las Y graficado energía, y en el eje de las X el tiempo de la reacción. ¿Qué es lo que vemos acá? Una situación diferente a la anterior. Los reactivos tienen menor energía interna potencial que los productos que van a formar. Por lo tanto, el reactivo, para poder llegar a formar producto, tiene que absorber toda esta cantidad de energía que vemos acá, la absorbe del medio y recién se puede formar el producto. Entonces, el valor de delta G, que surge de esta ecuación, que ustedes la han visto en la parte de termodinámica, que vincula la entalpía con la temperatura absoluta y la entropía, a partir de estos valores de delta G, nosotros podemos observar que cuando una reacción está en equilibrio, no hay cambio de energía, es decir, no hay cambio neto de energía. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de producto que se forma, luego hace la reacción inversa y se forma la misma cantidad de reactantes. Es por eso que yo les decía que nosotros no somos un sistema en equilibrio,
porque si fuésemos un sistema en equilibrio no habría una producción neta de energía, el delta G es 0. Entonces, las situaciones en las que se encuentran las reacciones en nuestro organismo son de las situaciones que vemos aquí abajo. Cuando tenemos un delta G 0 con un valor menor de 0 o negativo, decimos que la reacción es espontánea o es exergónica, y es este primer caso. Cuando el delta G de una reacción es mayor que 0, es decir, es un valor positivo, decimos que la reacción no es espontánea, estamos en esta segunda gráfica, y que la única manera que esta reacción pueda ocurrir o transcurrir es si se le agrega energía o si se le acopla una reacción que le provea la energía que necesita para que el reactante pase a producto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No hay preguntas. Bien. No, profe. Muy bien, entonces vamos a hacer una primera conclusión de esta parte. Decimos que en los sistemas biológicos se utiliza energía química para impulsar procesos vivos. Las reacciones exergónicas tienen lugar de modo espontáneo, con pérdida de energía libre, y el delta G es negativo. Las reacciones endergónicas requieren ganancia de energía libre, con un delta G positivo, y solo ocurren cuando son acopladas a reacciones exergónicas, como por ejemplo la hidrólisis del ATP. Y que el ATP actúa como moneda energética de la célula porque transfiere energía libre derivada de sustancias se la considera una moneda energética dentro de la célula porque transfiere energía libre derivada de sustancias, ¿no? Cualquier cosa he dicho. Lo voy a resumir de otra forma. El ATP actúa como moneda energética porque es sintetizada a partir de la degradación de moléculas complejas en procesos catabólicos y puede ser utilizada en reacciones endergónicas como son los procesos anabólicos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, se entendió. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar a la bioenergética. Bio es porque es como les dije, la forma que nosotros obtenemos energía. Y las oxidaciones biológicas. Acá vemos dos ejemplos muy claros. Esta es una gráfica que vuelve a mostrar en el eje de las Y energía, cantidad de energía, y el curso de la reacción en el eje de las Y, en el eje de las Y energía, y en el eje de las X el curso de la reacción. Partimos de un compuesto que se encuentra muy reducido, que por acción del oxígeno tiene dos posibilidades. Oxidarse completamente en un solo paso a dióxido de carbono y agua, que es lo que denominamos un proceso de combustión, que ocurre una alta liberación de energía, o la otra posibilidad es que esta molécula se vaya oxidando en distintas etapas y de manera paulatina, como si fuéramos bajando todo este nivel energético, como si fuese una escalera, hasta llegar finalmente a dióxido de carbono y agua. Este paso, el primero que les dije, sucede generalmente cuando quemamos algo. Es decir, cuando quemamos madera, se produce un proceso de combustión con una fuerte liberación de energía. Esto en la célula no es factible hacer esta oxidación en un solo paso, porque la cantidad de energía liberada no puede ser aprovechada y por otro lado no hay ninguna célula que pudiese resistir tales incrementos de temperatura. Lo que pasa en nuestro organismo es esto: las moléculas, los nutrientes van a ser oxidados de manera paulatina o en etapas y se va a producir pequeñas liberaciones de energía en cada una de esas etapas, y esa pequeña liberación de energía va a permitirle a nuestro organismo
sintetizar ATP aprovechando al máximo la energía contenida en el compuesto que será oxidado. Entonces, la bioenergética se ocupa del estudio de los mecanismos de la síntesis de ATP y vamos a dejar los mecanismos de consumo de ATP para revisarlos durante el estudio de los metabolismos más adelante. Esto ya habíamos hablado de las reacciones endergónicas y exergónicas. Las endergónicas en nuestro organismo habíamos dicho que hidrolizan ATP, las exergónicas, sintetizan ATP u otras sustancias que puedan conservar esa energía. Lo que les explicaba recién en esta gráfica de oxidar completamente a la glucosa en nuestro organismo o hacerlo por etapas, es lo que les muestro acá. Si nosotros oxidásemos en una sola etapa la glucosa a dióxido de carbono y agua, esta reacción es fuertemente exergónica, no sé si lo alcanzan a ver, pero el delta G es de menos 686 kilocalorías por mol de glucosa que se oxida. Esa cantidad de energía es muy grande que la célula no la va a poder aprovechar. Entonces nosotros vamos a ver en esta clase cómo hace nuestro organismo para ir oxidando de a poco un sustrato para ir obteniendo pequeñas liberaciones de energía. No vamos a ver el ejemplo de cómo se oxida la glucosa, sino vamos a ver el ejemplo de otras sustancias que se oxidan y que son capaces de producir liberación de energía y síntesis de ATP. Para poder entender cómo hace nuestro organismo para oxidar la glucosa en distintas etapas, ustedes van a ver cuando vean el metabolismo de la glucosa que en esas etapas, en alguna de las etapas de ese metabolismo van a intervenir enzimas específicas que se llaman deshidrogenasas y que pertenecen al grupo de las oxidorreductasas. Entonces, ahora vamos a ver qué entendemos por oxidación. Ustedes habían visto, cuando estuvieron química inorgánica, o introducción a la química en el primer cuatrimestre, que se entendía por oxidación estos dos puntos, el A y el B. Es decir, que decían, una sustancia se oxida cuando pierde electrones o se oxida cuando gana oxígeno. Si bien eso sigue siendo cierto para las reacciones orgánicas de nuestro organismo, yo se los marqué aquí en verde porque es mucho más fácil para nosotros incorporar este tercer concepto. Una sustancia se oxida cuando pierde hidrógenos. Nosotros vamos a ver fácilmente o identificar fácilmente si una sustancia está oxidada o reducida viendo la pérdida de hidrógenos. Eso es lo que nos va a demostrar el proceso de óxido-reducción en nuestro organismo. Entonces, las reacciones de óxido-reducción tienen características comunes en nuestro organismo a las que ustedes habían visto en Introducción a la Química. Siempre tenemos una reacción acoplada. Si una sustancia se oxida, siempre hay una sustancia que se reduce. Los equivalentes de reducción no pueden quedar en el medio. Ese concepto también se aplica a nuestro organismo. La sustancia que se oxida se le denomina agente reductor y la que se reduce es agente oxidante. Las reacciones también en nuestro organismo se escriben en el sentido de la reducción. Y como habían visto ustedes, las cuplas hierro más, hierro cero, cloro menos 1, constituyen también un par o cupla redox, solo que lo veremos con elementos
o con moléculas orgánicas en el transcurso de los metabolismos. Y también tenemos presente el concepto que ustedes habían visto de qué significa potencial de reducción. El potencial de reducción que ustedes vieron se aplica a las moléculas orgánicas. Decimos que el potencial de reducción de un elemento, ion o compuesto es su tendencia a ganar electrones frente a otro elemento, ion o compuesto. Es decir, el potencial de reducción nos está hablando de la avidez que tiene esa sustancia orgánica de tomar electrones de otro compuesto. ¿Queda claro? Eso es el potencial de reducción. Tomar electrones o tomar la molécula de hidrógeno con su electrón y su protón en el núcleo. Vamos a seguir con el ejemplo de la glucosa, porque aunque ustedes no ven el metabolismo, vamos a seguir con el ejemplo de una molécula que está altamente oxidada, de la cual nosotros obtenemos el 40% de la energía diaria que necesitamos para las funciones básicas de nuestro organismo. La glucosa en nuestro organismo se va a oxidar perdiendo hidrógenos, como les dije recién. Es decir, la molécula vamos a ir viendo a medida que se oxida la glucosa, va a ir perdiendo hidrógenos. Entonces, nosotros si queremos ver una idea de esto, tenemos que pensar que la energía de la glucosa está contenida en sus hidrógenos. Ahora bien, dijimos que las enzimas que van a participar oxidando la glucosa, hasta finalmente obtener dióxido de carbono y agua, son óxido-reductasas. Si la glucosa se oxida perdiendo hidrógenos, la enzima dijimos que no se puede modificar en el transcurso, no se modifica en el transcurso de la reacción, entonces, ¿quién va a tomar o quién va a sufrir el cambio compensatorio del sustrato tomando los hidrógenos que pierde la glucosa? Las coenzimas que sabemos que están asociadas a las óxido-reductasas. Dentro de esas coenzimas, ya había hablado el doctor Ponce en la clase de vitaminas, de NAD, o nicotinamida adenina dinucleótido, NAD-fosfato, flavina adenina dinucleótido, flavina mononucleótido. Habíamos visto que estas coenzimas eran, acá les muestro algunas, ¿no? Estas coenzimas derivaban de vitaminas. También vimos que las vitaminas no podemos, la gran mayoría de las vitaminas, al menos las del complejo B, no las podemos sintetizar en nuestro organismo. Necesitamos de la incorporación en la dieta y a partir de esas vitaminas nuestro organismo sintetiza estas coenzimas. Esta forma que yo les muestro a la izquierda es la forma oxidada de la coenzima. La coenzima está oxidada cuando la glucosa o una molécula se oxida, pierde hidrógenos, la coenzima oxidada toma esos hidrógenos y se reduce. Entonces, ustedes pueden ver acá, a la izquierda, la coenzima oxidada. A la derecha, la coenzima reducida. Es importante que ustedes tengan en cuenta, para lo que vamos a ver a partir de este momento, que cuando hablamos de dos hidrógenos, siempre tenemos que verlo como que desdoblar ese hidrógeno como si fuese la suma de, en este caso, de 2 protones más 2 electrones. Y generalmente, tanto los protones como los electrones son denominados equivalentes de reducción. ¿Quedó claro eso? ¿Hay alguna pregunta, Rubén? No, profe. No hay pregunta, a ver, ¿sí? Si podría volver a repetir lo mismo, lo de recién, perdón, del desdoblamiento del hidrógeno, sí, cuando tenía 2 hidrógenos y eso.
que ustedes tienen acá es porque se transfieren dos hidrógenos. Cuando ustedes vean las reacciones para que puedan entender lo que vamos a ver a continuación, no tienen que ver al hidrógeno como un átomo completo, sino que lo tienen que ver porque se van a producir transferencias de ese hidrógeno, pero no como un hidrógeno completo, sino como el protón por un lado y el electrón por otro. ¿Queda claro? Entonces, en este momento de la clase, nosotros decimos que cuando se transfieren los hidrógenos de un sustrato que se oxida, como la glucosa, que pierde hidrógenos y se los pasa a la coenzima, una vez que el hidrógeno, esos hidrógenos se asocian a las coenzimas, los tenemos que ver como un protón y un electrón a cada hidrógeno, porque es diferente la vía que cada uno va a seguir. ¿Queda claro? Sí, profe, ahí sí. Bien. Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a recordar, tenemos el NAD. Esta es la molécula del NAD que está formada por adenosina monofosfato, que es esta parte que les muestro acá, ustedes ya lo habían visto. La adenina, la ribosa y un grupo fosfato, y ese grupo fosfato se une a otro nucleótido que está formado por una ribosa y por el núcleo nicotinamida. La diferencia entre el NAD y el NAD-fosfato, les recuerdo, está a nivel del hidroxilo del carbono 2 de la ribosa, que en lugar de este hidroxilo tiene un grupo fosfato. Esa es la única diferencia entre el NAD y el NAD-fosfato. Ahora, recuerden esto. Habíamos hablado de que el NAD podía tomar dos hidrógenos. Veamos a esos dos hidrógenos como dos protones y dos electrones, ¿correcto? Entonces, ¿en qué parte de la molécula se van a unir estos compuestos? Fíjense ustedes lo siguiente. A nivel del carbono 4 del núcleo nicotinamida, se va a unir un protón y va a formar, digamos, un enlace covalente con el carbón 4 y se va a romper la doble ligadura que estaba ubicada entre el carbono 5 y el 4. Mientras que el electrón va a ubicarse a nivel de este nitrógeno, el que tiene una carga positiva y el que está unido a la ribosa, para neutralizar este nitrógeno. ¿Queda claro? ¿Se dan cuenta cómo los protones se ubican en un lugar y los electrones en otro? Entonces, lo que va a quedar libre en el medio, ¿cuántos hidrógenos decíamos que podía transportar el NAD o el NAD-fosfato? 2. Dentro de la nicotinamida puede transportar un solo hidrógeno. Entonces, va a quedar libre un protón. Por eso se escribe de esta manera: NAD hidrógeno más un protón que lo acompaña en el medio o que queda en el medio, o NAD-fosfato y un hidrógeno porque el protón queda en el medio. ¿Se entiende? La molécula de nicotinamida es capaz de tomar un protón, dos electrones, uno va acá, otro va acá, y queda un protón en el medio, para el NAD como para el NAD-fosfato. En el caso de flavina adenina dinucleótido y flavina adenina mononucleótido, que lo vemos acá vemos la flavina mononucleótido, acá la flavina dinucleótido. La mononucleótido está formada por ribitol unido a fosfato y al núcleo isoaloxacina, mientras que la flavina adenina dinucleótido está formada por dos nucleótidos. Un nucleótido de adenosina monofosfato, que es el que les muestro acá, unido a fosfato, a otro nucleótido de flavina, o flavina mononucleótido, con fosfato, ribitol y el núcleo isoaloxacina. Ambas coenzimas pueden transportar dos hidrógenos y dos electrones.
Lo pueden transportar en su molécula. ¿Dónde? A nivel del núcleo isoaloxacina. Esta coenzima puede recibir los dos equivalentes de reducción. Acá lo vemos, acá tenemos la molécula en estado oxidado, el núcleo isoaloxacina oxidado. Fíjense en estos dos nitrógenos, esta unión nitrógeno-carbono en el ciclo tiene doble ligadura. Fíjense acá cuando se reduce, este nitrógeno capta un hidrógeno, este otro nitrógeno capta un hidrógeno, o lo que es lo mismo, cada nitrógeno capta un protón más un electrón. Se pierden estas dobles ligaduras y esta es la forma reducida del núcleo isoaloxacina. Por lo tanto, voy para atrás, tanto el FAD como la flavina mononucleótido se escriben de esta manera, hidrógeno 2, porque la coenzima es capaz de contener a los dos protones y a los dos electrones. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. En los procesos de catabolismo o de degradación de moléculas, dijimos que puede ser la degradación de glúcidos, lípidos o proteínas, se produce energía, por un lado, y la energía ¿en dónde está almacenada? En algunos casos se puede formar ATP en forma directa, que ya lo vamos a ver, y en otros casos esos hidrógenos se almacenan o esa energía queda en las moléculas o en las coenzimas reducidas. Es decir, piensen de alguna manera que la energía contenida en cualquiera de estos compuestos, glúcidos, lípidos o proteínas, cuando se oxidan, pierden hidrógeno. Vean al hidrógeno como es el que contiene la energía. Y entonces el hidrógeno ¿a dónde pasa? A la coenzima. ¿Quién tiene ahora la energía de esa molécula? La coenzima reducida. Entonces, como nosotros bien sabemos, las coenzimas, y habíamos dicho, se sintetizan a partir de vitaminas. No tenemos una cantidad de coenzimas, las coenzimas no se pueden almacenar como se puede almacenar la glucosa o como se pueden almacenar los lípidos. Las coenzimas están en baja cantidad en nuestro organismo, por lo tanto, esas coenzimas cuando se oxidan, que es el caso tiene que existir una manera por la cual se vuelvan a reoxidar para que el catabolismo no se detenga, y por otro lado, en esa reacción cumple una doble función. Vamos a reoxidar a la coenzima para que siga útil y el catabolismo no se detenga, y por otro lado se le quita a la coenzima el hidrógeno, que es el que tiene la energía que estaba originalmente en los glúcidos, en los lípidos o en las proteínas. Es decir, nosotros tenemos que seguir ¿a quién? Al hidrógeno. La reoxidación de las enzimas se va a producir a nivel de un complejo multienzimático que se llama cadena respiratoria. Los complejos multienzimáticos son enzimas que están asociadas, es decir, están próximas, no unidas, sino próximas en un sitio que puede ser el citoplasma o dentro de una membrana, como es el caso que vamos a ver a continuación, están próximas unas a otras. Y se denomina complejo multienzimático porque el producto de la primera enzima constituye el sustrato de la segunda enzima. Y el producto de la tercera enzima constituye el sustrato de la cuarta enzima. Es decir, un complejo multienzimático trabaja con una serie de enzimas que están próximas entre sí y trabajan en conjunto, en equipo. En el caso de la cadena respiratoria, que son, reitero, las enzimas, el complejo multienzimático encargado de reoxidar las coenzimas reducidas, está ubicado de manera ordenada en la membrana interna de la mitocondria. Si ustedes recuerdan,
La mitocondria es una organela citoplasmática, es la responsable de la obtención de la gran parte de energía de nuestro organismo. Está formada por una membrana externa, que es una membrana permeable, que tiene un rápido y fácil contacto con el citoplasma celular, una membrana interna que forma pliegues para aumentar su superficie, que se llaman crestas mitocondriales, y entre el espacio de la membrana interna y la membrana externa se genera un espacio que se denomina espacio intermembrana, y todo el espacio que se encuentra dentro de este saco cerrado que forma la membrana interna se denomina matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial ocurren la mayoría de las reacciones de oxidación de compuestos, la oxidación completa, la etapa final de la oxidación de muchos nutrientes que nosotros utilizamos para obtener energía. Las características que tiene la membrana interna, y anótenlo y ténganlo en cuenta, es que es una membrana que, a diferencia de la membrana externa, tiene permeabilidad selectiva, es decir, es una membrana que solamente deja pasar moléculas pequeñas y sin carga eléctrica. Va a dejar pasar oxígeno, va a dejar pasar dióxido de carbono, va a dejar pasar amoníaco, pero no va a dejar pasar, por ejemplo, un ácido graso o una molécula más compleja. ¿Queda claro? Tampoco va a dejar pasar un protón o cualquier molécula que tenga carga. Entonces, la membrana interna tiene permeabilidad selectiva. Y en esa membrana interna se encuentran próximas entre sí las enzimas que van a constituir parte de la cadena respiratoria. Esto que ven ustedes en estas partículas o esferas en verde, que ven adosadas a la membrana interna de la mitocondria y mirando hacia la matriz mitocondrial, son lo que se denomina partículas submitocondriales. Ya vamos a ver más adelante qué características tiene, pero yo les digo que son las partículas que van a ser responsables de sintetizar ATP. Entonces, ¿dónde se sintetiza el ATP? Dentro de la matriz mitocondrial. Después se va a salir o va a pasar a distintas partes de la célula para que pueda ser utilizada, pero la mayor parte del ATP se sintetiza en la matriz, en estas partículas verdecitas que vemos, en la matriz mitocondrial. Vamos a ver cómo está constituida la cadena respiratoria. La cadena respiratoria está constituida por proteínas muy grandes. Algunas de esas proteínas pueden atravesar todo el espacio de la membrana interna de las mitocondrias, otras no, y se las divide en complejos. ¿Por qué? Porque esas proteínas tienen actividad enzimática. Cada proteína tiene una actividad enzimática. Por lo tanto, como es una enzima, recibe el nombre generalmente del sustrato sobre el cual actúa. En el caso del complejo 1, que es un complejo que atraviesa toda la membrana interna de la mitocondria, recibe el nombre, la enzima NAD reducida ubiquinona reductasa. Se llama NAD reducida porque el compuesto sobre el que va a actuar esta enzima es el NAD reducido. Es decir, esta es la primera enzima que es capaz de tomarle los hidrógenos al NAD, reoxidarlo y después vamos a ver qué pasa con esos hidrógenos. Como es una óxido reductasa, esta enzima actúa asociada a la coenzima flavina mononucleótido y también tiene estos centros que ya vamos a ver cómo están formados de asociaciones entre hierro y azufre. Ya vamos a ver cómo están formados y qué utilidad tienen en los procesos de oxidorreducción. Aquí inmediatamente debajo
se coloca el complejo 2 de la cadena respiratoria. No es que estén uno arriba del otro. El complejo 2 se los coloca así porque ambos tienen el mismo potencial de reducción. Tanto el complejo 1 como el complejo 2 tienen el mismo potencial de reducción, por eso así se los ubica en este esquema. El complejo 2 se denomina succinato ubiquinona reductasa y se denomina así la enzima succinato porque va a actuar sobre un compuesto denominado succinato y que vamos a ver más adelante en el ciclo de Krebs. Esta enzima va a quitarle o va a oxidar al succinato y trabaja con una coenzima que es la flavina-adenina dinucleótido, y también en este complejo, además de estar la enzima y la coenzima, se encuentran centros ferrosulfurados o centros donde hay una asociación entre hierro y azufre. El siguiente componente de la cadena respiratoria tiene mayor potencial de reducción que el complejo 1 y el complejo 2, que se denomina coenzima Q. Este compuesto, la coenzima Q, es altamente hidrofóbico y se encuentra en el centro de la membrana interna de las mitocondrias. Después sigue el complejo 3, que este también es un complejo que abarca todo el ancho de la membrana interna de las mitocondrias, que es el que tiene mayor potencial de reducción que la coenzima Q, y se denomina ubiquinona citocromo C reductasa, ese es el nombre de la enzima, porque va a tomar o va a reoxidar a la coenzima Q, también llamado ubiquinona, coenzima Q o ubiquinona, por eso la enzima del complejo 3 recibe este nombre. Tiene centros ferrosulfurados, este complejo, y también tiene este complejo una hemoproteína, es decir, una proteína asociada a un grupo hemo, como vimos para la hemoglobina, que se llama esa hemoproteína citocromo C1. El compuesto que sigue en la cadena respiratoria es el citocromo C, que tiene mayor potencial de reducción que el complejo 3, el citocromo C es una hemoproteína, no es un complejo, es una proteína hemínica que se encuentra ubicada o pegada a la membrana interna de la mitocondria, pero no la atraviesa. Luego del citocromo C tenemos el complejo 4. Este complejo también es un complejo grande que atraviesa toda la membrana interna de las mitocondrias, y el complejo 4 es el que mayor potencial de reducción tiene de toda la cadena respiratoria. Recibe el nombre de citocromo oxidasa, la enzima que forma este complejo. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque va a oxidar al citocromo C. Y está asociada a la citocromo oxidasa con sitios, con el citocromo A, que es una hemoproteína, y el citocromo A3, que están también asociadas a cobre. Finalmente, el último componente de la cadena respiratoria, y es el que tiene mayor potencial de reducción, es el oxígeno. Este oxígeno es el que viene con el aire, con la sangre arterial desde los pulmones, es un oxígeno molecular que va a transformarse posteriormente en agua a nivel de la cadena. Entonces, ¿qué podemos decir de la cadena respiratoria? Un complejo multienzimático que están ordenadas de menor a mayor potencial de reducción, que se ubican todas dentro de la membrana interna de la mitocondria, la pueden atravesar o no, pero están en la membrana interna de la mitocondria, y vamos a ver qué función cumplen o cómo actúan cada una de estas enzimas en el transporte de hidrógenos, de electrones en alguna parte hasta llegar al oxígeno.
Lo que les quería explicar acá es que estos complejos hierro-azufre que vemos acá, en el complejo 1, en el complejo 2 y en el complejo 3, estos son lo que denominamos complejos hierro-azufre. En el caso A, es el complejo hierro-azufre más simple, en donde el hierro, fíjense, está unido a las proteínas del complejo a nivel de las cisteínas. ¿Ven? Acá tenemos un hierro unido a 4 proteínas diferentes a nivel de las cisteínas, que son un aminoácido azufrado. Después en el B tenemos en este complejo 2 hierros con 2 azufres. Cada hierro está unido a proteínas a través de puentes disulfuro a través de puentes, perdón, no disulfuro, puentes con el sulfidrilo de las cisteínas. Y después tenemos este caso en donde se forma uniones entre 4 átomos de hierro, como vemos acá, en cada uno de los vértices de este cuadrado, y se une con azufres provenientes de, que pueden estar en este caso azufres simples o solos, y azufres que están unidos o que provienen de los grupos sulfidrilos de las cisteínas unidas a proteínas. Entonces, cuando tenemos 4 hierro y 4 azufres, fíjense que hay 4 azufres, que es el azufre, el átomo de azufre solo, y después estos están unidos a 4 azufres más de las proteínas. Siempre los hierros están unidos a grupos, al azufre de las cisteínas de alguna proteína del complejo. Entonces vamos a ver entre esta diapositiva y la anterior cómo funciona la cadena respiratoria. Fíjense ustedes acá en este esquema que tenemos que el complejo, los tenemos a los complejos ubicados en la membrana interna de la mitocondria. Arriba tenemos el espacio intermembrana, es decir, entre la membrana interna y la membrana externa, y hacia el interior o hacia abajo la matriz mitocondrial. Entonces, vemos que el complejo 1 es un complejo que abarca todo el ancho de la membrana, lo mismo que el complejo 3 y lo mismo que el complejo 4. Esta parte de acá la vamos a ver más adelante, en esta misma clase, pero más adelante. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que sucede en la matriz mitocondrial? Perdón por el perro, pero no lo puedo... Ahí se cayó. En la matriz mitocondrial ocurren la mayoría de las oxidaciones finales, de las oxidaciones biológicas, y se forma una alta cantidad de concentración de coenzimas reducidas. Recordemos nuevamente dos aspectos. En el hidrógeno está contenido la energía que venía del nutriente que se oxidó. ¿Queda claro? Entonces, ese hidrógeno es importante porque contiene energía por un lado, y la segunda situación de importancia de la cadena respiratoria es la capacidad de reoxidar a las coenzimas para que puedan ser nuevamente reutilizadas. ¿Molesta mucho el perro, Rubén? Si no, lo voy a hacer callar de alguna manera. Y un poco. Espérenme un segundo. Un segundito. Bueno. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bien. La tenés que poner Sí. en forma. Bien. Bueno,
Entonces, estábamos acá, que en la matriz mitocondrial se produce la mayor cantidad de coenzimas reducidas. Entonces, la finalidad de la cadena respiratoria va a ser reoxidar el NAD para que siga actuando y el metabolismo no se detenga. En esa reoxidación del NAD va a intervenir el complejo 1 o NAD reducido ubiquinona reductasa. Esta enzima le va a quitar los 2 hidrógenos al NAD y lo va a reoxidar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a nivel del complejo 1? Tenemos que tener en cuenta de tomar acá en el complejo 1 que cada hidrógeno se va a transformar en un protón más un electrón. Es la única manera que vamos a tener de entender el pasaje de equivalentes de reducción en la cadena respiratoria. Para esto me voy a ir, voy a volver a esta diapositiva, voy a ir a la otra que me gusta más, que es esta, que es la que tienen en el libro del doctor Blanco. En el complejo 1, entonces, él va a tomar los 2 hidrógenos del NAD. ¿Quién los va a tomar? La flavina mononucleótido, que es la coenzima del complejo 1. Entonces, la flavina mononucleótido va a pasar a flavina mononucleótido reducida, es decir, flavina mononucleótido H2. Para que siga funcionando la cadena respiratoria, los hidrógenos o equivalentes de reducción que ahora los tiene la flavina mononucleótido, tienen que pasar al siguiente aceptor de la cadena respiratoria que tiene mayor potencial de reducción, que es la coenzima Q. Entonces, estos hidrógenos van a pasar a nivel de la coenzima Q. Hasta este punto de la cadena respiratoria, la coenzima Q, al tomar los 2 hidrógenos, se transforma en coenzima Q hidrógeno 2, es decir, se reduce. Hasta este punto se transportó el protón y el electrón juntos, desde el NAD al complejo 1. Del complejo 1 lo tomó la flavina mononucleótido y la flavina mononucleótido se lo cedió a la coenzima Q. A partir de este momento, solamente se van a transportar en la cadena respiratoria electrones. Los protones salen de la cadena respiratoria. Solo a partir de este momento se transportan electrones. Y una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que se transportan de a un electrón por vez. No pueden ir los 2 electrones. Recuerden que el NAD tenía 2 hidrógenos, 2 protones y 2 electrones. No pueden ser transportados los 2 electrones a la vez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Un primer electrón va a entrar al siguiente complejo de la cadena respiratoria, que es el complejo 3, o ubiquinona C reductasa. Entonces, la coenzima Q se reoxida, cediéndole los electrones al complejo 3. Primero CD1 que pasa a un centro ferrosulfurado del complejo 3, luego ese electrón pasa a la hemoproteína citocromo C1 que está en el complejo 3, entonces al tomar el electrón, el citocromo C1 se reduce, ¿sí? ¿Qué va a hacer el citocromo C1 con ese electrón? Lo va a pasar al citocromo C, que es el siguiente componente de la cadena respiratoria. El citocromo C1, cuando pierde el electrón, se vuelve a reoxidar y el citocromo C, al tomar un electrón, se reduce. ¿Se dan cuenta? Cada vez que un aceptor de la cadena respiratoria toma un electrón, se reduce. Cuando se lo cede al siguiente componente de la cadena respiratoria, se vuelve a oxidar y queda siempre en condiciones para poder recibir otro electrón. ¿Qué pasó a nivel de la coenzima Q? Eso es lo que pasa con uno de los electrones. El otro electrón que tenía la coenzima Q, porque recuerden que eran 2 protones y 2 electrones hasta este punto, va a ser un ciclo que yo lo voy a nombrar de una manera muy simple, que va a pasar primero al citocromo B
566, después al citocromo B 562. ¿Qué pasa cuando el electrón pasa al citocromo B 566? El citocromo B 566 se reduce. Cuando se lo pasa al citocromo B 562, este citocromo que marco acá se reoxida, este que tiene el electrón se reduce y luego lo va a ceder al centro ferrosulfurado. Este ciclo acá le da tiempo al complejo 3 para que los dos electrones que recibe de la coenzima Q no pasen juntos, porque no se los permite el sistema. Primero pasa uno de forma directa al centro ferrosulfurado, al citocromo C1, y el otro da esta vuelta esperando a que este electrón pase al citocromo C. Una vez que el primer electrón pasó al citocromo C, este electrón ya está en condiciones de hacer pasar al centro ferrosulfurado, pasar al citocromo C1 y reducirlo, y el citocromo C1 se lo pasa al citocromo C. Entonces, estamos en el citocromo C, dijimos que cuando capta un electrón del complejo 3, se reduce. Cuando a ese electrón lo cede al complejo 4, el citocromo C se reoxida y queda listo para recibir un nuevo electrón. El complejo 4 es el de mayor potencial de reducción de la cadena respiratoria, es el que tiene mayor afinidad por los electrones. Se denomina, tiene una enzima que se llama citocromo oxidasa. ¿Por qué? Porque es el encargado de oxidar al citocromo C. Y tiene dos hemoproteínas, el citocromo A asociado a cobre y el citocromo A3 también asociado a cobre. Entonces, el electrón que pasa del citocromo C al complejo 4 va a pasar al citocromo A primero, ese electrón va a pasar luego al citocromo A3 y finalmente va a pasar al oxígeno molecular. Hay que tener en cuenta que la cadena respiratoria transporta de un electrón por vez, pero un átomo, una molécula de oxígeno, necesita de 4 electrones para poder formar agua. Por lo tanto, de alguna manera que nosotros no vamos a ver en esta, no es el alcance de esta materia, pero el oxígeno queda de alguna manera como fijo a nivel del complejo 4 y va a salir de ahí para unirse a protones y formar agua recién cuando reciba 4 electrones. Es decir, va a ir esperando que lleguen 4 electrones. Una vez que los 4 electrones estén unidos a la molécula de oxígeno, se va a poder formar, va a poder acomplejarse con los protones y formar moléculas de agua. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Se entendió, profesor. Muy bien. Volvemos a este esquema. Cuando ustedes vean este esquema así, recuerden que esto quiere decir que son proteínas que atraviesan toda la membrana, y si atraviesan toda la membrana, lo que muestran estas flechas es que de alguna manera comunican la matriz mitocondrial con el espacio intermembrana, y ya vamos a ver qué es lo que hacen o qué significan estos protones aquí arriba. Ahora vamos a hablar del complejo 2. Esto está puesto acá, pero quiere decir, digamos, como para que se entienda a qué nivel o a quién le va a entregar el complejo 2 los equivalentes de reducción. Pero el complejo 2 es como si fuera una continuación de la membrana interna de la mitocondria. El complejo 2 o succinato deshidrogenasa es un complejo que va a oxidar el FAD. Es decir, el FAD reducido que se forma en la matriz mitocondrial va a ser reoxidado a nivel del complejo 2, y el complejo 2 va a captar los dos hidrógenos del FAD, es decir, 2 protones más 2 electrones. ¿Y a quién se lo va a transferir? A la coenzima Q. Es decir, tanto el complejo 1 como el complejo 2
van a entregar sus hidrógenos a la coenzima Q. A partir de la coenzima Q, por eso está esta línea punteada acá en adelante, solamente se van a transferir en la cadena respiratoria electrones y los protones van a quedar fuera de la cadena respiratoria. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar cuando los electrones pasen del complejo 1 a la coenzima Q? El complejo 1 se reoxida, la coenzima Q se reduce. Cuando pasan de la coenzima Q al complejo 3, la coenzima Q se oxida, el complejo 3 se reduce. Cuando pasan al citocromo C, el complejo 3 se reoxida, el citocromo C se reduce. Del citocromo C al complejo 4, citocromo C se reoxida, complejo 4 se reduce. Y finalmente, del complejo 4 los electrones pasan al oxígeno, el oxígeno se reduce y el complejo 4 se oxida. En todas estas reacciones de óxido-reducción, ¿qué irá sucediendo toda vez que los electrones pasan de un complejo a otro? ¿Qué es lo que piensan ustedes que sucede? Que los protones pasan para adentro de la membrana esta mitocondrial y se forma un potencial protomotriz o protomotriz, algo así. Sí, proton motriz. Perfecto. Pero Forma eso... una carga positiva. Perfecto. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la fuerza que impulsa digamos, el pasaje de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana? Los electrones que se liberan, profe. Muy bien. Es decir, no los electrones que se liberan, sino que los electrones, al pasar de un complejo, del 1 a la coenzima Q al complejo 3, cada vez que pasan de un compuesto, de un aceptor de la cadena respiratoria a otro aceptor de la cadena respiratoria, se va a liberar energía. ¿Queda claro? Sí, sí. Entonces, lo que hace la cadena respiratoria es reoxidar enzimas y liberar la energía que está contenida en esos protones de manera gradual. Se va liberando de a poco. Hay 3 sitios de la cadena respiratoria en donde se libera una cantidad de energía suficiente como para producir traslocación de protones. Esa traslocación de protones o pasaje de protones va a ocurrir a nivel de los complejos que ocupan toda la membrana interna de la mitocondria. Es decir, que la energía que se libera por el pasaje de electrones en la cadena respiratoria va a ser utilizada para llevar protones de la matriz mitocondrial perdón, hacia el espacio intermembrana. Eso va a suceder a nivel del complejo 1, del complejo 3 y del complejo 4. Entonces, como dijo su compañero recién, después que pasan los electrones por la cadena respiratoria y llegan al oxígeno, el resultado concreto va a ser que va a haber un aumento de protones en el espacio intermembrana, con lo cual podemos decir que en el espacio intermembrana va a haber un pH más ácido o va a haber mayor cantidad de cargas positivas que en relación a la matriz mitocondrial. Y como lo dijo su compañero, esto va a generar una diferencia de potencial entre la membrana interna, la parte de la membrana interna que da hacia la matriz, con la parte de la membrana interna que da hacia el espacio intermembrana. Esa diferencia de potencial tiene que ser anulada de alguna manera. Es decir, los protones esos van a tratar de ingresar nuevamente o volver a la matriz mitocondrial para anular esa diferencia de potencial. ¿Lo pueden hacer? La matriz mitocondrial deja pasar los protones, que son moléculas cargadas. No.
tiene que pasar por una partícula en específico. Muy bien. La única posibilidad que tienen estos protones de retornar a la matriz mitocondrial es hacerlo a través de este, que ya lo vamos a ver, que es la partícula submitocondrial, que permite el pasaje de protones del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial para que se anule esta diferencia de potencial. Esos protones es como un chorro o una corriente de protones que pasa a alta velocidad a través de esa partícula, y eso va a hacer que una parte de la partícula submitocondrial, que es esta parte que se denomina F1, comience a aprovechar esa energía que se libera en el pasaje de protones para sintetizar ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. ¿Les quedó claro? Entonces voy a hacer unas preguntas. ¿En qué parte de la molécula, por ejemplo, de la glucosa estaba contenida la energía? ¿En qué átomo? De hidrógeno. En el átomo de hidrógeno. Cuando la glucosa se oxida, ¿a quién va a pasar esos átomos de hidrógeno? ¿Quién toma los átomos de hidrógeno cuando actúan? La coenzima. Muy bien. Esas coenzimas pueden ser el NAD o el FAD. Entonces, ahora, ¿quiénes tienen la energía de la glucosa? El NAD y el FAD. Muy bien, el NAD y el FAD, perfecto. Ahora hay que quitarle ese hidrógeno al NAD y al FAD. Hay que quitarle esa energía. ¿Quién se los va a quitar? La cadena respiratoria. La cadena respiratoria, muy bien. ¿Y qué va a hacer? Fíjense cuántas etapas, todo lo que hace el organismo para transformar ese hidrógeno en ATP. Entonces, esos hidrógenos, que ahora los va a transformar en un protón y un electrón, van a ser transportados por la cadena respiratoria. Y cuando son transportados por la cadena respiratoria, ¿cómo se va a ir liberando la energía a medida que el electrón pasa de un componente a otro? ¿Cómo se libera la energía? ¿De manera brusca? No, va pasando por distintos procesos. O sea, ¿se va liberando en forma gradual? ¿Eso lo entienden? Claro, de forma. Muy bien. ¿Y esa energía que se libera, para qué la aprovecha la célula? ¿Para pasar qué cosa de la matriz al espacio intermembrana? El hidrógeno. Muy bien. Protones, no hidrógeno. Protones. Sí, protones. Y esos protones se acumulan y recién ahí, fíjense, recién ahí, cuando esos protones vuelven a partir de la partícula submitocondrial a la matriz mitocondrial para anular la diferencia de potencial, recién ahí que se sintetiza. ATP. ATP. ¿Quedó claro? Sí, profe. Vieron que, digamos, el organismo echa, es decir, todos estos pasos que ustedes ven, se hace para que precisamente la energía contenida en la glucosa se pueda liberar de manera gradual, no es un capricho, para poder aprovechar lo más que se pueda para sintetizar ATP. Ya vamos a ver que es la única forma de síntesis de ATP, pero sí la más importante. Sin esta, nos morimos. ¿Queda claro? Sin esto que les acabo de explicar, no tenemos energía para la vida. Muerte. Entonces, este es el mecanismo más importante de producción de ATP. Ahora vamos a ir viéndolo parte por parte cómo se llaman cada uno de estos procesos que yo les mostré en conjunto. Acá lo que les quiero mostrar simplemente es la otra forma, para que ustedes lo vean bien, el espacio, la membrana externa, la membrana interna. Fíjense, simplemente el complejo 1, la flecha indica que bombea protones hacia el espacio intermembrana. Acá está el complejo 2, ¿ven?
que es la succinato-ubiquinona reductasa, está adherida a la membrana interna de la mitocondria, pero mirando a la matriz. Esto en círculo rosado es la coenzima Q, que es altamente hidrofóbica y se ubica en toda esta zona. Acá tenemos el complejo 3, el citocromo C, y el complejo 4, que finalmente le va a ceder los átomos, los electrones al oxígeno, y esto en verde son las partículas submitocondriales sintetizadoras de ATP. ¿Ven cómo se ubican? Que no están unidos entre sí los complejos, pero que están muy próximos unos a otros para hacer que estas líneas rojas, que ni más ni menos representa el recorrido de los electrones, se puedan hacer desde la coenzima reducida hasta el oxígeno para formar agua. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Bien. ¿Qué pasaría si el NAD reducido, en lugar de entrar a la cadena respiratoria y hacer todo lo que acabamos de decir, se oxidara solo? Dijimos, bueno, si se oxidara una molécula de glucosa completa, liberaría 686 kilocalorías por mol. Quemaría todo. No obstante, pensemos, ¿por qué en lugar de dar todas estas vueltas, el NAD no le cede directamente los hidrógenos al oxígeno para formar agua? Porque la energía que se libera en esta reacción altamente exergónica es de 52,58 kilocalorías por mol, que también es una energía muy alta que la célula no podría soportar por las altas temperaturas y tampoco le permitiría sintetizar ATP. Por eso el NAD o el FAD van a ceder sus hidrógenos a la cadena respiratoria para que se puedan transportar de un componente a otro de la cadena respiratoria los equivalentes de reducción, y todos estos 52,58 kilocalorías por mol se libere en forma gradual para que pueda aprovecharse en la síntesis de ATP. Entonces, lo que sucedía a nivel de la partícula submitocondrial es lo que decimos la síntesis de ATP a nivel de fosforilación oxidativa. Existen dos formas de sintetizar ATP. Fosforilación a nivel de sustrato. Esta es una forma de sintetizar ATP que no requiere, anoten, mitocondrias, no requiere la cadena respiratoria y puede hacerse tranquilamente en ausencia de oxígeno. Ya vamos a ver ejemplos a lo largo del estudio de las vías metabólicas. Pero se produce muy poquita cantidad de ATP. Es como para, por ejemplo, en este momento estamos sentados en casa tranquilos, mirando o aburridos, como quieran, entra un león y hay que salir corriendo. Es decir, la fosforilación a nivel de sustrato nos va a servir para correr 1 cuadra o 2 cuadras. Ahí se gastó todo el ATP. Si no oxigenamos nuestros músculos para que empiece a funcionar la fosforilación oxidativa, nos come el león. ¿Queda claro? Entonces, es importante la fosforilación a nivel de sustrato, pero la cantidad de ATP que produce es muy poca. La principal fuente es la fosforilación oxidativa, que es la que se realiza a nivel de la partícula submitocondrial. Como vimos, la partícula submitocondrial, que es la que deja pasar los protones desde el espacio intermembrana a la matriz, está constituida por dos complejos, el complejo F0, que es un complejo que rodea o atraviesa toda la membrana, un complejo proteico, y un complejo F1 que tiene actividad de síntesis de ATP sintetasa. Este F1 es una enzima que se encuentra ubicada en la matriz mitocondrial y que va a sintetizar ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. La teoría por la cual se produce
esto que habíamos hablado, que el transporte de electrones en la cadena respiratoria es utilizado para bombear protones hacia el espacio intermembrana, es lo que denominamos teoría quimiosmótica de Mitchell. Acá vemos el complejo ATP sintetasa, está dado vuelta. Tenemos acá la matriz mitocondrial y acá estaría el espacio intermembrana. Lo que a nosotros nos interesa que ustedes vean es que el complejo F0, ya lo van a ver con más detenimiento en el práctico, está formada por varias cadenas polipeptídicas y que esto que vemos acá en rosa, el pasaje de protones a través del complejo F0 hace que la partícula F1 se mueva y el movimiento de la partícula va a generar distintos cambios conformacionales en las subunidades beta, las que están en azules, y esos cambios conformacionales le van a permitir va a actuar como una enzima, la subunidad beta, y el cambio conformacional va a hacer que la subunidad pase de distintos estadios y una ATP más ADP lo complete formando ATP y luego lo libere. ¿Queda claro? Es el movimiento de esta partícula, son los cambios conformacionales que se inducen en las subunidades beta que van a permitir la síntesis de ATP. Esto lo van a ver en el práctico. Lo que sí me interesa que entiendan es este concepto. ¿Cuál es el rédito dependiendo? Mientras que el FAD tiene menor tiempo. Por cada FAD que entra a la cadena respiratoria se sintetizan 2 moles de ATP. No son números exactos, es 2 y pico y 1 y pico, pero para los fines o para el estudio del balance energético decimos que son 3 moles, usamos números enteros, 3 moles de ATP en el NAD y 2 moles de ATP en el FAD. Les quería explicar por qué, voy a volver. Profe, Sí. disculpe, ¿puede repetir lo que dijo del NAD y el FAD? Porque a mí se me cortó. Ah, perfecto. Cada NAD, como lo ven acá en esta figura, cuando ingresa a la cadena respiratoria, va a hacer todo este recorrido y se va a producir suficiente en estos 3 niveles, liberación de energía, como para sintetizar 3 moles de ATP. ¿Ven? Aproximadamente 3 moles de ATP. El FAD, en cambio, como entra a este nivel, se pierde este otro, como hay solamente, cuando el FAD entrega sus equivalentes de reducción a la coenzima Q, hay solamente 2 grandes sitios de liberación de energía, que es el complejo 3 y el complejo 4, el FAD va a sintetizar aproximadamente 2 ATP. ¿Les queda claro la diferencia? ¿Por qué uno sintetiza 3 y otro sintetiza 2? ¿Podría repetirlo de vuelta, Sí. profe? Fíjense en este esquema. El NAD entra a nivel del complejo 1. Si entra a nivel del complejo 1, cada flecha amarilla indica no solo el pasaje de protones del espacio intermembrana, perdón, de la matriz al espacio intermembrana, sino los sitios en donde se libera suficiente cantidad de energía, es decir, 7,3 kilocalorías, como para sintetizar en 7,3 kilocalorías acá, 7,3 kilocalorías acá y 7,3 kilocalorías acá. Entonces, el NAD va a sintetizar a 3 ATP, porque libera suficiente energía como para sintetizar 3 moles de ATP. ¿Eso se entendió? Sí, se entiende. En cambio, el FAD, fíjense a dónde entra, a nivel de la coenzima Q.
¿Cuántos sitios de alta liberación de energía tiene? Vean las flechas amarillas. Dos. Dos sitios en donde se va a liberar 7,3 kilocalorías o más, que es lo que se necesita para formar ATP. Uno a nivel del complejo 3 y otro a nivel del complejo 4. ¿Les quedó claro? Sí, ahí la entendí. Muchas gracias. Bueno. La fosforilación a nivel de sustrato la van a ver, para no que se nos haga muy largo el teórico, la van a ver a nivel en el práctico. Les voy a explicar que existen inhibidores de la cadena respiratoria, es decir, compuestos que se unen a distintos lugares de la cadena respiratoria. Se pueden unir a nivel del complejo 1, a nivel del complejo 3 o al nivel del complejo 4. En general, los inhibidores del complejo 1 o del complejo 3 reducen la síntesis de ATP, pero no son causantes de muerte. En cambio, los inhibidores del complejo 4, que son los que yo voy a detallar ahora, todas las sustancias inhibidoras del complejo 4 van a inhibir completamente la cadena respiratoria porque inhiben el paso de electrones hacia el oxígeno, y al inhibir la cadena respiratoria a nivel del complejo 4 se produce se detiene el flujo de electrones. Si el flujo de electrones se detiene, no pasan protones hacia el espacio intermembrana y por lo tanto no se sintetiza ATP. ¿Queda claro? Un inhibidor de la cadena respiratoria en el complejo 4 detiene el transporte de electrones, y si no hay transporte de electrones, no hay translocación de protones al espacio intermembrana y por ende no hay síntesis de ATP. ¿Qué inhibidores tenemos del complejo 4 y que causan la muerte? El monóxido de carbono, por ejemplo. El producto de combustión incompleta de por ejemplo, una estufa o de un calefón o un calefactor que no esté funcionando bien o que no tenga bien su tiraje, cuando aumenta el monóxido de carbono en el ambiente, se produce una inhibición a nivel del complejo 4 y causa la muerte. Además de la situación del monóxido a nivel de la hemoglobina, que ya lo mostró el doctor Ponce en proteínas 2, también el monóxido de carbono actúa a nivel de la inhibición de la cadena respiratoria. Otro veneno que va a inhibir la cadena respiratoria y que produce una muerte en el acto instantánea con muy bajas dosis es el cianuro. El cianuro tiene la capacidad de inhibir la citocromo AA3 oxidasa, es decir, el complejo 4. Entonces, a nivel del complejo 4, cualquier inhibición provoca un corte del transporte de electrones, y si no hay transporte de electrones, si no hay cadena respiratoria, no hay síntesis de ATP. Recordemos que la mayor cantidad de ATP se sintetiza a través de la cadena respiratoria, de la energía liberada en la cadena respiratoria. Los desacoplantes de la cadena respiratoria lo van a ver en el práctico, así no demoramos ahora, y vamos a la última parte. ¿Sí? Yo les había dicho que una molécula de oxígeno, como ustedes ven acá, necesita recibir 4 electrones para después tomar 4 protones y formar 2 moléculas de agua. Que la cadena respiratoria solamente transportaba un electrón por vez, por lo tanto el oxígeno quedaba fijado y en situaciones normales
solamente se liberaba cuando recibía el cuarto electrón. Se podía acoplar a los protones y formar agua. No obstante, este sistema no es perfecto, y esto lo tienen que tener en cuenta. Se producen normalmente liberaciones de especies reactivas de oxígeno. Es decir, son moléculas de oxígeno que no tienen esos 4 electrones, sino que tienen una menor cantidad de electrones. Son muy peligrosas porque pueden actuar e interaccionar con lípidos de membrana, causar desorden molecular y pueden llevar a la apoptosis y a la muerte celular. Esto es muy común, que el proceso normal de envejecimiento ocurra a través del aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno. Entonces, ocurren normalmente, ustedes ahora están formando especies reactivas de oxígeno, aun cuando tengan 17, 18, 20 años, sí, las están formando. ¿Cómo se forman esas especies reactivas o cuáles son? Se las voy a mencionar ahora para que las conozcan y sepan la fórmula. Cuando la molécula de oxígeno toma solamente un electrón de la cadena respiratoria y es liberado al medio, se forma este compuesto que es el anión superóxido. Si el anión superóxido toma otro electrón más 2 protones, va a formar otra especie reactiva de oxígeno, que es el peróxido de hidrógeno. Tanto el superóxido como el peróxido de hidrógeno son especies reactivas que causan daño celular y si están muy aumentadas, la muerte celular. Si el peróxido de hidrógeno puede tomar otro electrón, fíjense que hasta ahora tomó 3. Uno forma superóxido, si tomó 2 electrones forma peróxido, si toma 3 electrones va a formar 2 compuestos. Por un lado agua, que no tiene ningún efecto, pero por otro lado el radical hidroxilo, que es una especie reactiva de oxígeno. Entonces, ¿cuáles son las especies reactivas de oxígeno? Cuando tomó un solo electrón y se desprendió, el superóxido. Cuando toma 2 electrones y se desprende, va a formar peróxidos. Cuando toma 3 electrones y se desprende, va a formar hidroxilo, radical hidroxilo. Fíjense que únicamente cuando el oxígeno toma 4 electrones, 1, 2, 3 y 4, recién forma agua. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí, profe, quedó claro. Entonces, ¿ustedes están formando superóxidos en este momento? ¿Están formando peróxidos o radicales hidroxilo? La respuesta es sí. Lo que pasa es que tienen una enzima, una serie de enzimas que los van a eliminar del medio. ¿Qué diferencia hay entre ustedes, el doctor Ponce, que está peor, y yo? Que ustedes son jóvenes y estas enzimas funcionan muy bien, son altamente eficientes. En mí funcionan mucho menos porque soy más grande, entonces hay signos de envejecimiento, no solo fenotípicos, no solo de apariencia, sino también los órganos van sufriendo ese envejecimiento, y el doctor Ponce, como es mayor que yo, está peor todavía. ¿Cuáles son estas enzimas que ustedes tienen fantásticas y que las tienen que adorar y festejar? Son la superóxido dismutasa, que es una enzima que va a eliminar el anión superóxido, lo va a transformar en un compuesto intermedio que sigue siendo una especie reactiva de oxígeno, que es el peróxido, y después va a actuar otra enzima antioxidante, que es la catalasa, que va a transformar el peróxido de hidrógeno en agua. Entonces, ¿se forman las especies reactivas de oxígeno en ustedes? Sí. Lo que pasa es que ustedes tienen niveles y actividades de las enzimas superóxido dismutasa y catalasa elevados y actuando en condiciones que rápidamente transforman esas especies reactivas
en agua. A mí no me pasa de la misma manera y Ponce está peor. ¿Quedó claro, doctor Ponce? Habrá que verlo. ¿Alguna pregunta? No, profe, no, nada. Bueno, las conclusiones de esta clase. Casi toda la energía liberada a partir de la oxidación, por ejemplo, de carbohidratos, grasas y proteínas, se pone a disposición en la mitocondria como equivalentes de reducción o reductores, protones o electrones, los cuales se encausan o van hacia la cadena respiratoria, donde pasan por un gradiente redox de menor a mayor potencial de reducción hacia su reacción final con oxígeno para formar agua. Los transportadores redox o los componentes de la cadena respiratoria están agrupados en 4 complejos, que se encuentran en la membrana mitocondrial interna. 3 de los 4 complejos tienen la capacidad para usar la energía liberada en el gradiente redox para bombear protones hacia el exterior de la membrana, lo que crea un potencial electroquímico entre la matriz y el espacio de la membrana interna o el espacio intermembrana. ATP sintetasa o partícula submitocondrial abarca la membrana interna y actúa como un motor rotatorio usando la energía potencial del gradiente de protón o fuerza motriz del protón que pasa del espacio intermembrana a la matriz para sintetizar ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico, y de este modo la oxidación de un compuesto está estrechamente acoplado a la fosforilación para satisfacer las necesidades energéticas de las células. Por último, dado que la membrana mitocondrial interna es impermeable a los protones y otros iones, los transportadores de intercambio especial, eso lo van a ver en el práctico, esta parte lo van a ver en el práctico, que son los inhibidores, y finalmente muchos venenos bien conocidos como cianuro suspenden la respiración, se dice, o la cadena respiratoria, mediante inhibición de la misma a nivel del complejo 4. ¿Alguna pregunta?